Para realizar una instalación de solar térmica mediante CIPEMEP, lo primero que debo de haber hecho es, dentro de aquí, abajo, la pestaña de salubridad, haber realizado toda mi instalación de abastecimiento de agua, ida, retorno, agua caliente, terminada, calculada y que me aparezcan los diámetros sin ningún fallo y sin ningún error. Lo que vemos aquí a la derecha es el triángulo de advertencia, en el cual no me está indicando que haya error, sino que hay elementos que él entiende que pueden solucionarse de otra forma, pero no es un error en sí que incumpla normativa, que incumpla código técnico. Una vez que tengo terminada toda la instalación calculada de abastecimiento de agua, es momento de pasar a la pestaña de solar térmica. Activo la pestaña de solar térmica y ahora sí estoy en el menú en el que puedo introducir los datos de solar térmica de mi instalación de vivienda unifamiliar. Como veo, dentro de mi instalación, cuando he activado la pestaña de solar térmica, la única instalación que aparece es dentro del lavadero la caldera. Esta caldera es la misma caldera que he colocado en abastecimiento de agua. Y es más, aquí, si yo dijera instalación, como siempre en los menús, ahora lo veremos, pero sabemos que una vez manejado CIPEMEP en un módulo, todos los demás módulos son muy parecidos. Entonces vemos que, por ejemplo, para borrar es lo mismo, instalación, borrar. Si intentáramos borrar ese elemento no se puede. ¿Por qué? Porque eso va definido según la pestaña de salubridad. En este caso, pues me va a hacer falta para introducir una serie de elementos ahí, pero que ahora lo veremos. Pero para actuar en ella tengo que ir a la otra pestaña. Vale, entonces me voy a ir a la parte superior, a la parte de la cubierta, y aquí es donde voy a colocar mis placas solares. Para una idea o un primer tanteo que hay que hacer en un edificio para saber dónde colocar las placas solares y que tengan la mayor eficiencia posible es ver que los elementos de sol que pueden tener, los elementos de sombra que le pueden afectar por temas del propio edificio, de edificios colindantes, pues ver qué afección tiene en la parte donde voy a colocar mis placas solares y en principio, en función de ese estudio, pues colocarlas en aquella zona donde tengan mayor soleamiento. Para ello, yo les aconsejo que entren en obra, vista 3D del edificio, ver todas las plantas. Aquí tengo el edificio y voy a activar todas las capas, cerramiento, puerta y ventana, forjado, suelo y techo, suelo y materiales. Vale. Y vemos que en la parte inferior aparece un menú que es indicado como sombra. Si pincho sombras, vemos que lo que me está indicando, lo que aparece, es el edificio con los índices de soleamiento. Ahora mismo está dando el sol para el 22 de abril a las 12 horas. Voy a activar el primer botón que aparece aquí. En este botón lo que me está diciendo es que estas van a ser las líneas de movimiento del sol. Vamos a ver si poniéndolo aquí, exactamente. Línea de movimiento del sol, en las que ya me está diciendo que el sol sale por el este, se esconde por el oeste, este es el sur y ese es el norte. ¿Vale? Si quiero ver cómo puede afectar la sombra de este objeto, vamos a suponer que vamos a colocar sobre esta cubierta nuestras placas solares y aquí sé que me va a dar sombra porque este es el sur y aquí me va a dar el sol, me va a generar una sombra aquí, sé que voy a colocarlo por aquí, pero bueno, vamos a suponer que me interesa colocarlo por esta zona, la zona intermedia, y quiero saber si por tema de orientación del sol lo podría poner o me va a generar mucha sombra. Bueno, si pulsan ustedes en el punto play, vemos cómo el sol empieza a moverse. Lo que estamos viendo son por los diferentes días del año y meses, y vamos viendo cómo la sombra se va moviendo, va afectando al edificio, a esta cubierta, siempre para las 12 horas. Si yo quisiera cambiar de hora, simplemente voy pinchando aquí, me va diciendo para las 11, para las 10 de la mañana, 12 porque suele ser la más vertical o una, ¿no? Y vemos cómo va afectando al sol, y vemos cómo en las partes de invierno, sobre todo en los meses donde tengo menos soleamiento, que son los meses en el que el sol hace este recorrido, pues la sombra del sol llega hasta este punto de aquí, hasta esta línea. Ahora lo voy a paralizar un poquito antes. Vale. La sombra del sol me llega hasta aquí. Con lo cual, esta es la zona mejor para que no me produzca, bueno, si pudiera colocarlo aquí, ¿no? Pero esta es la zona de la cubierta donde menos afección solar tengo y de sombra tengo y donde más incidencia solar voy a tener. Si quiero ver otro mes, pues simplemente pulsando, bueno, aquí en lo que son las estaciones, pues me va diciendo en verano, en invierno, en primavera, etcétera, ¿no? La afección solar que tengo a la 1 de la tarde, a las 12, si quiero. Y con el play iría pasando de mes en mes. Bien, ya tengo decidido dónde va a colocar las placas y vamos a empezar a colocar las placas. Vamos a utilizar CIPE.
Para ello, como siempre, en todos los menús, empezamos por el menú dentro de CIPE, siempre en todas y cada uno de los submenús, solar térmica, salubridad, pues vamos a utilizar el menú obra, y dentro del menú obra vamos a empezar por datos generales. Lo primero que me pide, o lo primero que me pregunta, es cuánto va a ser mi cobertura solar y qué temperatura de acumulación tengo. Bien, ¿qué es esto? Si yo pincho cobertura solar, me aparece aquí un hueco para poder introducir la cobertura que yo pienso que debe tener ese edificio o esas placas solares en ese espacio, en ese edificio, en esa zona. Ya CIPE tiene en cuenta la exigencia de cobertura solar que le impone el Código Técnico de la Edificación en su HE. Esta cobertura solar lo que hace, si leéis este párrafo, veis que lo que te dice es que él tendrá en cuenta tanto la exigida por el Código Técnico y la legislación autonómica de la ordenanza municipal, si la tuviera introducida en el programa, como la que viene aquí reflejado. Nosotros en principio vamos a dejar la que viene por el Código Técnico, la que tiene CIPE por defecto, y no vamos a tocar, no vamos a exigir una cobertura solar mayor. ¿Y qué es la temperatura de acumulación? Es la temperatura que le vamos a decir a la cual calcule nuestro sistema de captadores solares. Cuanto menor es la temperatura de acumulación, el sistema es más eficiente, es decir, necesito menos número de placas para que el agua la lleve hasta 45 grados. A mayor temperatura necesitaré más captadores solares para que me lleve a esa temperatura de acumulación. Nosotros nos solemos dejar intermedio entre 50 y 55, ya que cuanto más baja la temperatura de acumulación, más eficiente es el sistema, menos consumo tiene de energía, ¿no? Entonces lo solemos dejar entre 50 y 55 grados y la cobertura solar que la coja CIPE del Código Técnico de Edificación. Pero fundamentalmente donde acepta la elección de la temperatura de acumulación en el tema del volumen del acumulador. A menor temperatura nos va a obligar a colocar un mayor volumen de acumulación, con lo cual en aquellas zonas donde tengamos pequeños espacios donde se van a recoger esos acumuladores, es aconsejable irnos a temperaturas de 60 grados centígrados en los cuales el acumulador será de un tamaño, de una dimensión menor. Como hemos dicho muchas veces, una vez que tenemos un proyecto que empezamos, en este caso por solar térmica, ¿no? El ejercicio que dimos anteriormente era el de salubridad. Cuando tenemos un proyecto en el que viene la envolvente térmica y nos viene ya definido pues la salubridad por un compañero que nos ha hecho ese proyecto, un cliente que nos ha pasado esta documentación, pues siempre empezaremos el proyecto por obra y iremos bajando por cada una de las unidades, ¿no? Y iremos comprobando que la definición del edificio, que la definición del proyecto corresponde con lo que ya sabemos que vamos a calcular. Tipo de edificio, pues sabemos que es una vivienda unifamiliar. De aquí correcto, no me paro mucho ya que sabemos que estos ejercicios vienen ya de lo que hemos visto de abastecimiento de agua. Entonces, bueno, entraré un poco, pero no voy a repetir lo mismo que hicimos en el ejercicio de abastecimiento de agua. Seguimos por unidades de uso. En este caso, pues definimos cada uno de los dormitorios, baños y aseo que tiene nuestra vivienda. Los datos generales, que hemos visto ya. Selección de materiales y equipo, donde aquí vamos a definir cómo es nuestra instalación. Entramos en botón instalaciones, dentro de calefacción, climatación y ACS, en captación solar y captador solar térmico para instalación individual. Dentro de la instalación individual, CIPE te permite estos elementos. Te permite definir si quieres un captador con termosifón, es decir, captador compacto, o de circulación forzada, captador partido. ¿Y dónde voy a colocarlo? Si voy a colocarlo sobre una cubierta horizontal, sobre una cubierta inclinada e integrado a la cubierta inclinada. Los integrados a la cubierta inclinada pinchamos para que se vea. Vamos a coger, por ejemplo, este. ¿Veis? Lo que va es colocado sobre una cubierta y el soporte mismo genera la pendiente. Si va sobre una cubierta inclinada, es que yo, aunque vaya sobre una cubierta inclinada, yo le voy a indicar una pendiente que va a tener esa placa independientemente de la cubierta. Y sobre cubierta horizontal, pues el que vamos a hacer nosotros ahora, que lo que recoge es un forjado horizontal y sobre ese le vamos a dar la inclinación pues con los soportes metálicos que lleve esta placa solar, ¿no? Como veis, pues los diferentes modelos que tenemos aquí. Tiene unos soportes metálicos y te da la inclinación. Vale, entonces el primero que vamos a desarrollar es el compacto por termosifón. En el siguiente vídeo veremos el partido de circulación forzada. Vale, el compacto por termosifón sobre cubierta horizontal y vamos a coger el tipo de casa comercial. En principio aquí tenéis las que CIPE, con las casas comerciales con las que CIPE trabaja y los datos de tipos en función de las diferentes series que tengan esas casas comerciales. Nosotros vamos a utilizar como casa comercial
la que viene del CIPE por defecto, y vamos a definirla en función de los datos que nos solicite. Como vemos, podemos decidir si tiene un panel o dos paneles y si el volumen del depósito es de 110, 125, etc. Nosotros aconsejamos que siempre cojáis el más pequeño. ¿Por qué? Porque luego si no cumple, CIPE te va a ir diciendo que no cumple y que necesita más, con lo cual no tiramos el dinero, ¿no? Entonces vamos a coger el de un panel con volumen de depósito de 110. Si bajamos, vemos que aquí a la izquierda tiene el botón aceptar, aceptamos y ya estamos dentro de solar, dentro de la pestaña de solar térmica, y estamos utilizando un sistema compacto de termosifón. Hasta ahora no habíamos definido qué sistema le vamos a introducir a esta vivienda unifamiliar. Los siguientes elementos de obra: orientación, límite de propiedad, planta grupo, no me voy a meter ya que es lo mismo que vimos en abastecimiento, y bueno, y hay vista 3D, que es lo que hemos sacado antes del edificio con las orientaciones y demás. Vale, vamos a empezar a meter la instalación. Para meter la instalación, como siempre, nos vamos al menú instalación, equipos, y fijaros que me salen casi todos en gris, salvo este. Todo lo que me sale en gris es porque yo ahora mismo he definido un captador solar compacto de termosifón. En cuanto yo vaya habilitando o vaya metiéndome en diferentes sistemas de captación, se me irá abriendo los diferentes elementos con los que yo puedo decidir en función del sistema que he elegido, ¿no? En este caso solamente me deja meter el captador solar térmico compacto, y lo que vamos a hacer, vamos a introducir captador solar térmico, pincho captador solar, y lo primero que me pide es la inclinación. Si pincho sobre el botón de inclinación, me dice que estaba por defecto a 45 grados, y aquí puedo elegir la inclinación que le coloco. Vamos a suponer que elegimos 40 grados. Aceptamos, y lo primero que nos sale es el gráfico del captador solar, y con una inclinación de izquierda a derecha. Es decir, la izquierda sería el punto más alto y la derecha sería el punto más bajo. La izquierda sería donde tiene el acumulador, y la derecha el que está en contacto con el suelo. Yo, si me fijo aquí a la izquierda, veo que el norte está hacia allá, con lo cual el sur está hacia la izquierda. Para que esto capte sol, tengo que darle la vuelta completa. Coloco mi captador solar según los puntos de iniciación, como hice en abastecimiento para todos los grifos, inodoro y tal. Le doy la vuelta, y ahora lo pongo lo más a la izquierda posible, lo más al fondo posible, lo más a la derecha posible, lo más al fondo, para que me capte el mayor sol posible. Pincho y ya tengo el primer captador. Si quiero poner otro, lo pondré yo. En principio vamos a intentar que, aquí le doy a cancelar, voy a intentar que toda la instalación vaya con un captador. Si necesita más, ya me lo pedirá CIPE. Vale, ahora este captador, pues lo que tiene es una tubería que saldrá del captador y irá buscando para abajo esta caldera de aquí. Si miramos un poquito más cerca, vemos que el captador lo que tiene es una flecha de salida. Y si nos vamos abajo al lavadero, donde tengo la caldera, veo, en este caso es un calentador eléctrico, veo que lo que tiene es una flecha de entrada. Lo que me está diciendo es que meta aquí el agua caliente que viene del acumulador, y el acumulador va a tener una salida de agua caliente hacia la caldera. Entonces voy a colocar los tubos correspondientes. En principio, se supone que he estudiado el proyecto, he visto dónde tenían que ir colocados los tubos, por dónde los voy a ir pasando, y voy a definirlo. Estos dos tubos que veis aquí, bueno, lo tenemos en instalación. Dentro de instalación tengo tubo horizontal, tubo vertical nuevo. Vamos a colocar un tubo horizontal, aunque lo que normal es que ya empecemos a utilizar los botoneros de aquí, porque es un acceso directo y mucho más rápido. Tubo horizontal, y me pregunta: ¿cómo lo quieres? ¿De impulsión o de retorno? CIPE me va a ir preguntando cómo son mis tubos, es decir, cómo voy a ir introduciendo los tubos, y el agua que pasa, si es de agua de impulsión o agua desde la caldera, perdón, desde la placa solar hacia la caldera, o agua de retorno desde la caldera hacia la placa solar. En principio no le voy a indicar nada. Si no le indico nada, lo que hace CIPE es detectar ese tubo de dónde a dónde va, y en función del recorrido él ya entiende si es de impulsión o de retorno. Aquí en este caso es que da lo mismo, ya que no hay retorno, sería solamente impulsión. Pero ya os digo, si no definimos nada, CIPE entiende en función de dónde está colocado, entre qué y qué, si es impulsión o si es retorno, y directamente lo define. Si no, tendría que decirle que es, si quiero, puedo definirle que es impulsión y hacer yo el esquema en función de los diferentes tubos que lleve y decidir por dónde pasa cada uno de ellos. Yo aconsejo que en este caso no lo utilicéis, simplemente le deis a aceptar, y vamos a ir conectando el tubo horizontal, que lo voy a llevar a cocina. De cocina lo voy a llevar a este punto,
Y como sé que lo tengo que pasar a la planta de arriba, voy a utilizar el esquema de planta superior, pincho para ver la planta superior y veo que lo voy a conectar por este punto de aquí, este hueco, y de este hueco lo voy a pasar luego lo voy a llevar desde este hueco en la vertical, por aquí lo voy a subir verticalmente y después lo voy a llevar a la vivienda, a lo que es la placa solar. Entonces sigo conectando mi tubo por el falso techo, voy a conectarlo por aquí, llevarlo por aquí, voy a llevarlo por aquí, vale, llevo la vertical, cada vez que meto la tubería me va a preguntar si hay impulsión de retorno, yo sigo sin decirle nada, ya tengo la vertical, subo a la planta superior, acepto, ya tengo el cuarto de baño, lo tengo en ese hueco del cuarto de baño, voy a sacar un tubo horizontal desde aquí al falso techo del cuarto de baño, desde aquí lo voy a llevar por el falso techo hasta esta pared, voy a parar, voy a hacer un pasatubo aquí, voy a parar y ahora voy a llevar por, en este caso pared, y por aquí paralelo al pretil, ya que sabemos que lo que estamos haciendo es un esquema de trabajo y no es una instalación exactamente real, es decir, no voy a colocar el tubo exactamente por donde pasa, ya que luego tengo que sacarlo a papel y me interesa que sea lo más claro posible en papel para que se entienda. Entonces entendemos por aquí que lo que está haciendo es moviendo el tubo paralelo a este pretil y que me ayude en la llevada de las tuberías hasta lo que sería el acumulador. Como vemos, lo conecto directamente con el captador, en este caso captador y acumulador, ¿no? El captador compacto. Ya he conectado el elemento, me bajo, voy a cancelar la entrada de tubería y veo que lo he conectado con la caldera. Con esto tenemos resultado lo que sería la instalación de solar térmica en la pestaña solar térmica. Es decir, ya tengo mi placa solar con mi acumulador conectada mediante una tubería. Hemos colocado aquí dos nudos, ya lo veremos ahora por qué. Me voy para abajo y conecto esa tubería con la caldera. Tengo que solucionar un tema, pero no lo puedo solucionar aquí, no lo puedo solucionar en la pestaña de solar térmica, lo tengo que solucionar en salubridad. Si entro en salubridad, veo que la planta superior, mi placa solar tiene una conexión de entrada que no está conectada con la red de abastecimiento de agua. ¿Para qué es esta? Vimos en el PowerPoint que nosotros en las placas solares de sistema compacto, la placa solar tenía una conexión de agua fría de la misma red de suministro de agua que abastece a la vivienda, que lo que hace es, una vez que entra el agua aquí, pues se va calentando y esa misma agua es la que va hacia la caldera. Bien, pues esta es la que falta. Esto es lo que falta de la instalación, es conectar esta entrada de agua fría a la instalación de la vivienda. Y lo que voy a hacer es conectarla aquí. Conectarla a este punto, justo antes de la llave de corte del cuarto de baño para que no se corte la instalación. Si en caso de que haya una fuga o una rotura en las tuberías de este cuarto de baño, no corte lo que es la caldera, pero lo que es la placa solar, la conexión de agua caliente de la placa solar. Entonces voy a hacer una instalación de agua, tubería horizontal de agua fría, acepto desde este punto, desde aquí. Ya he estudiado antes cómo es el edificio y por dónde tengo que llevar las tuberías y voy a empezar a llevarlos hacia lo que sería la placa solar. Aquí voy a pararlo antes de pasar, voy a hacer un nudo, voy a hacer otro después de pasar, igual que he hecho antes con la distribución de agua caliente sanitaria, de agua caliente de lo que sería el circuito que va desde la caldera hasta el acumulador, y aquí pues he hecho lo mismo y conecto con el captador solar térmico, con lo cual ya le he metido agua fría al captador solar, ya empieza a funcionar la instalación. Pero ¿qué pasa? Pues que si miro en obra, vista 3D del edificio, solamente la planta seleccionada, solo salubridad, acepto, veo que la tubería, en este caso, está colocada en techo, cuando yo sé que este irá por suelo y este se irá por techo. Bien, pues entonces voy a colocar bien la instalación y voy a decirle que dentro de la instalación que me asigne un nivel a esta tubería. Esta tubería va a ir, voy a meterle uno más por suelo, vamos a ponerle 0,1, acepto, y ya sé que esta va a 0,1 y luego, bueno, puedo subirla aquí o puedo subirla pasado lo que es el tubo. En realidad lo que estamos haciendo es un esquema, esto lo único que me sirve es para que las longitudes sean lo más reales posible y luego las pérdidas de carga por rozamiento, por longitud de tubería, pues sean lo más similares a la realidad. Si ahora le doy a botón derecho, obra, entro en obra vista 3D, vuelvo a entrar y ahora veo que sí, que ya está correcto
y aparece mi instalación por el suelo y sube aquí, normalmente por la pared, llega al falso techo y ya entra en lo que sería la distribución normal. Vale. Una vez que he metido esta instalación nueva, ahora tengo que volver a recalcular, ya que mi instalación de abastecimiento de agua de la vivienda no tenía antes incorporado esa conexión de agua, ¿vale? Entonces vamos a darle a calcular y vamos a ver qué sale. Vale, en principio ya me ha dimensionado, este diámetro me dice que es diámetro 25 para conectar el acumulador, y me voy, ya una vez que tengo esto calculado y no me sale ningún error, no aparece el símbolo rojo, pues me voy a solar térmica. Entro en solar térmica y como ya tengo la instalación totalmente hecha, le doy también a calcular y vamos a ver los resultados o si nos sale algún error. Vale, me aparece el primer error. Vamos a ver qué error sale y lo vamos a resolver. Me dicen que tengo que contar con 2 baterías de captadores, es decir, que me falta un captador, con uno no le es suficiente para el volumen que tiene de edificación, y que el volumen de la acumulación no cumple con lo especificado en la regulación de 50 V partido A 180, una regulación que viene en el código técnico, en el cual tenemos que cumplir una exigencia, y me dice que el volumen de 110 litros y el área de 3,98 pues no cumple esa condición que tiene que estar entre 50 y 180. Vale. Para solucionar ese error lo que hago es entro en obra, selección de material y equipo, entro en instalaciones, calefacción, captación solar, captador solar térmico. Y ahora aquí donde tengo uno, pues pincho 2. Vuelvo a aceptar y ahora le doy a calcular de nuevo. Fijaros que ya me ha cambiado el gráfico, me aparecen 2 captadores en lugar de uno, empiezo a calcular y me sale otro error. Vamos. Me dice tramo no procesado. Para esto está hecho en serio, está hecho queriendo en principio. El error más común es que salga tramo no procesado. Si dice tramo no procesado, significa que no hay una buena conexión entre los diferentes elementos que forman el sistema, lo que es la instalación solar térmica que he colocado. Con lo cual deberé comprobar todos los elementos de unión y que haya una conexión directa desde lo que sería la placa solar a lo que es la caldera. Lo que deberé hacer entonces es ir comprobando los diferentes puntos de la instalación, por ejemplo la conexión con el acumulador, aquí que estos 2 nudos están correctamente puestos, aquí que hay un tubo de bajada, voy a bajar a la planta inferior, hay un tubo de bajada, y aquí, fijaros, aquí hay un error, yo tengo una prolongación que no debería estar, con lo cual lo que voy a hacer es mover este nudo aquí, y ahora voy a volverlo a mover en su sitio. Vale, para ver la conexión. Vamos a ver si es el error y si no lo soluciona ya. Le doy a calcular de nuevo. Y en principio ya tengo solucionado el error. Fijaros que ahora mismo en cuanto me pongo encima del tubo me da una serie de información en el recinto que está, superficie, bueno, perdón, aquí. De la longitud, del nivel, del diámetro de impulsión, del caudal de impulsión, etcétera. Y si me acerco más veo que ya me ha puesto un diámetro para la tubería, 26-28. Voy a subir a la planta superior, planta de cubierta. Y veo que exactamente 26-28 ya me ha dimensionado. Me da un ensayo, me dice un aviso, y es que la fracción solar a un mes es de 112%, supera el valor máximo admisible de 110%, y la fracción solar a 3 meses también supera el valor máximo admisible de 100%. Eso es lo que me está diciendo, es que en épocas de gran soleamiento voy a tener un excesivo captación solar, y eso al final lo que hace es dañar la instalación. Solución: o le meto menos captadores, que en este caso no puedo, meto menos superficie, que en este caso tampoco puedo, o lo que hago es giro el captador solar para que tenga menor aporte de energía solar, y entonces en ese momento me producirá la fracción solar de aporte va a ser menor del 100% o llegará al 100% y no afectará, no dañará la instalación. Para girarlo lo que hago es, o le doy a instalación, girar, o aquí a través del botón girar, pincho el elemento, espero que se cambie de color. Voy a acercar un poquito más. Pincho el elemento. Normalmente en los puntos de inserción suelen ser los puntos donde pincho, los puntos que aparecen como amarillo cuando meto tubería, son los puntos donde puedo. Fijaros que los demás no aparece el cambio de color. Bueno, aquí también. Y a partir de aquí yo lo puedo girar. En principio me está diciendo cuánto lo quiero girar. Vamos a girarlo con un ángulo aproximadamente. Fijaros que aquí aparece la parte inferior. Aparecen los ángulos. 71, 65, vamos a ponerle en 60. Y con eso ya la tubería cambia y puedo volver a calcular a ver si me sigue saliendo ese error de aporte de energía solar. Sigue saliendo. Con lo cual debería girarlo un poco más. Perdón. Instalación, girar.
hasta que el aporte solar sea menor. Voy a girarlo 30 grados más y voy a calcular. Ahora lo que me está diciendo es que las pérdidas por orientación e inclinación 13% superan el valor máximo del 10%. Esas pérdidas por orientación e inclinación no deben superar ese 10%, con lo cual lo que vamos a hacer es volverlo a girar y aunque tenga un mayor aporte, pero que nunca llegue a generar pérdida. Con lo cual volvemos otra vez a girar este elemento y voy a hacerlo girar al 60%. Vuelvo a calcular. Y en el cálculo, pues bueno, dejamos que supere un poco más el valor admisible de 110 y de 100%. Fijaros que es 110,34 lo que supera sobre el 110, a lo mejor con unos poquitos grados suficiente, y 100,49 con respecto al 100%. O sea, un 5% a 3 meses, lo que sí me genera un poquito de fallo, pero no estamos hablando de una cantidad muy grande. Y bueno, a lo mejor girando 5 grados menos podríamos ir tanteando hasta que conseguir que esto entre en valores. Pero con esto ya tendríamos terminada lo que es la instalación. Fijaros que no me aparece ningún símbolo de error, lo que tengo es que todo está calculado, funciona y es simplemente una advertencia que estoy superando y que me va a generar daños en el material en un futuro. De acuerdo, entonces el siguiente ejercicio que vamos a hacer es utilizar el otro cazador solar. Hemos utilizado el compacto termosifón, ahora vamos a utilizar el partido. Sabemos que el aprovechamiento del sol en placas solares depende mucho de invierno y verano, fundamentalmente por el ángulo. Es decir, solo sabemos que podemos tener aquí un cuerpo cualquiera y vamos a suponer que la orientación esta es norte. ¿Eso qué implica? Pues que si aquí tenemos el sur, el sol lo que va a hacer es, va a salir por el este y va a ir buscando el oeste. En este recorrido, vamos a suponer que la proyección en el plano horizontal sea esta. En este recorrido pues tiene un ángulo en su parte más alta y más frontal a la casa, alfa. Este digamos que podría ser un movimiento medio del Sol. Si nos vamos a orientaciones, a estaciones del año más cercanas a verano, pues el Sol llega a salir por el noreste y se esconde por el noroeste, con lo cual el Sol lo que hará, y aquí lo que hará, levantar más y acostar más. Es decir, que el ángulo que teníamos antes como alfa, ahora será este y la proyección será esta. Es decir, el Sol está mucho más alto y la fachada norte se verá afectada por el Sol en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. En invierno pues todo lo contrario. En invierno los meses de menos soleamiento pues sale por el sureste o suroeste, perdón, sureste, y es mucho más bajo, exageradamente, y se esconde por el suroeste. Y el ángulo es pequeñísimo. Esto nos está diciendo que en la fachada sur, si pudiéramos hacer un alzado de la fachada sur, pues tendríamos, vamos a suponer que estoy pintando en sección, que tengo aquí mi fachada sur con un hueco. Me está diciendo que cuando tenga, estoy hablando de temporadas de verano, el Sol pues estará muy vertical, mientras que el sol en invierno estará mucho más perpendicular y accederá por el hueco de la ventana. Si volvemos otra vez al primer gráfico, vemos que si estamos trabajando en verano,
Como tenemos una mayor inclinación, para conseguir un mayor aprovechamiento del sol en verano, tendré que inclinar menos con respecto al horizontal las placas. Es decir, que en verano, si esto fuese un plano horizontal de trabajo como el plano de cubierta, las placas estarían tumbadas casi horizontalmente para aprovechar la incidencia del sol en verano de forma máxima, que la forma máxima sería consiguiendo la perpendicularidad. En invierno sucede todo lo contrario. En invierno, al estar el sol muchísimo más bajo, la inclinación tiene que ser mucho mayor. Es decir, nosotros tendríamos que hacer una inclinación una inclinación de la placa solar mucho mayor para conseguir una perpendicularidad con el sol de invierno. Se supone que nosotros en verano no nos hace falta aporte solar, y bueno, por lo menos hace falta menos aporte solar, y en invierno mucho más, con lo cual tendemos a colocar la inclinación mucho mayor para que el aporte del sol sea mayor en invierno y menor en verano, que es cuando nos genera problemas porque supera ese porcentaje que hemos visto antes en CIPE cuando nos daba errores, ese porcentaje de aprovechamiento de las placas. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esos ángulos para que aprovechar lo máximo la energía del sol y que nuestras placas nos den la máxima cantidad de energía convirtiendo esa energía solar en agua caliente sanitaria? En realidad lo que estamos preguntándonos es si estamos colocando una placa con respecto al forjado horizontal, ¿qué ángulo beta le vamos a poner? Vale. La orientación la sabemos. La orientación, como hemos visto antes en este gráfico, siempre será, o tendremos a que sea siempre sur, en principio. Luego ya si vemos que tiene mucho aprovechamiento solar, pues entonces podemos girarlo para evitar un poco ese aprovechamiento, o para que ese aprovechamiento sea menor, igual que la pendiente, ¿no? Igual que el ángulo beta, como ahora veremos. Pero en principio siempre la orientación será sur. ¿Cuál va a ser el ángulo beta? Bien, el ángulo beta, normalmente lo que se hace es que ese ángulo beta sea igual a la latitud donde está ubicado ese edificio, siempre y cuando el uso del edificio sea anual. ¿Por qué? Porque si el uso no es anual, si tenemos un uso estival o invernal, es decir, se usa más ese edificio en invierno o en verano, o necesito más energía calorífica en invierno o en verano por cualquier circunstancia, pues entonces el ángulo beta cambia. Si tengo un uso estival, es decir, en verano, esto nos hace que el ángulo beta aconsejable sea la latitud menos 10 grados. Y si el uso es invernal, nos hace que ese ángulo beta sea igual a la latitud más 10 grados. En la plataforma os he dejado una Excel que podéis comprobar aquí, donde veis, según la comunidad, la provincia, la latitud correspondiente. Vamos a acercarnos a Málaga, que es nuestra zona de trabajo, y vemos que aquí, Málaga se corresponde, vemos que tenemos una latitud de 37, 36 y 36 grados. Hasta aquí. Entre 37 y 36 grados. Con lo cual, eso nos hace que nuestro ángulo beta sería aproximadamente unos 37 grados para uso anual, que es lo que se suele utilizar en Málaga, ¿no? Normalmente.